Vamos a abordar un ejemplo como para hacer algo más práctico y ver cómo vamos a operar con el balance. ¿Qué dice? Considera una turbina que opera con vapor de agua a un flujo constante de 20.000 kilogramos por hora. Masa por tiempo. ¿Qué es esto? Esto es m punto, flujo másico, 20.000 kilogramos por hora. Este vapor ingresa a 70 atmósferas absolutas y 400 grados centígrados. Si nosotros esquematizamos nuestra turbina, vamos a tener una entrada 1 y una entrada 2, y este punto 1 tendrá presión 1, temperatura 1, perdón, y el 2 tendrá presión y temperatura 2. Y además tendremos un trabajo de eje de salida o potencia, ¿no es cierto? Entonces vamos recolectando los datos que tenemos. 70 atmósferas, esto es P1. 50 grados centígrados, esto es T1. Sale a una atmósfera, esto es P2, como vapor saturado. No nos dice la temperatura 2, pero nos dice que es vapor saturado. Si es vapor saturado, nosotros podemos ir a una tabla, porque sabemos que vapor saturado significa que está en intercambio de fase o a punto de cambiar de fase, es decir, que está en la tabla con uno solo de los dos datos, nos alcanza para obtener el valor. Si sabemos que es a una atmósfera, podemos ir a la tabla, buscamos vapor saturado a una atmósfera y tenemos la temperatura de saturación, es decir, T2. Y tenemos la potencia que genera, 3 megawatts. Recuerden que 3 megawatts, el watt es joule por segundo, es decir que esto es 3 megajoules por segundo. Y nos pide una serie de cosas que hagamos con esto. Calcule la tasa de pérdida de calor de la turbina, es decir que esta turbina está perdiendo calor. ¿Por dónde? Y bueno, por su armazón. Todo esto está caliente, todo esto al pasar el gas por acá, perdón, en el sentido inverso, por acá entra y por allá sale, al ir pasando todo esto se va calentando. Y esas placas que se van calentando, todo el metal, termina generando una pérdida de calor hacia el ambiente. Lo que nos dice es que balanceemos nuestra ecuación, va a tener energías de entrada, energías de salida, un trabajo de salida y un calor. La idea es que podamos ordenar todo esto y despejar el calor que se pierde. Además nos pide las condiciones del vapor y la entalpía en la entrada y la salida, es decir, que describamos en qué condiciones está. Esto se refiere a decir si es un vapor sobrecalentado, si está saturado, cómo son las entalpías. Datos que vamos a ir sacando conforme hagamos el ejercicio. ¿Qué es lo primero que vamos a plantear? El balance general de energía. Que dijimos que va a ser la energía que entra con la masa que entra, menos la energía que sale asociada a la masa saliente, más el neto de calores, menos el neto de trabajos, va a ser igual a lo que varíe el sistema de masa y de energía. Ahora, yo les dije que hay un montón de equipos que son estacionarios, es decir que las propiedades dentro del sistema llegan a un equilibrio en el que no se acumula más energía ni se desacumula más energía o masa. Este es el caso de una turbina. La turbina y casi todos los equipos que vamos a analizar son estacionarios, porque una vez que entra en régimen, o sea, está produciendo de manera constante, la turbina ya no acumula más masa, porque se empezaría a inflar, o sea, imagínense una turbina acumulando masa, en algún lado la tiene que poner, entonces estaría como inflándose. No, evidentemente la turbina acumula un poquito de masa al principio hasta que se llena y después ya no acumula más masa, toda la masa que entra por un lado termina saliendo por el otro. Ese es el momento en el que es estacionario. Todos los sistemas, cuando arrancan, están en algo que se llama flujo transitorio, es decir, están avanzando hacia un flujo estacionario. Cuando llegan a régimen, es decir, ya están operando de la manera diseñada, están operando en condiciones estacionarias.
en cuyo caso ya no se acumula más masa adentro de la turbina, por ejemplo, ni energía. La energía que ya tiene es una constante, o sea, esa turbina va a estar entrando y saliendo energía por un montón de cosas, pero la energía de la turbina en sí, del sistema en sí, lo que tiene adentro, va a permanecer constante en el tiempo, va a ser la misma energía, o sea, nosotros ponemos en régimen nuestra turbina y a los 10 minutos que ya entró en régimen y está todo perfecto, vamos y decimos, bueno, acá adentro hay 50 kilos de masa en este preciso instante, en este momento que yo saco la foto, y esta masa tiene esta presión y esta temperatura. Por tanto, la energía que contiene es esta. Yo voy media hora después, y si todo siguió operando igual, no se salió de régimen ni de nada, y vuelvo a sacar otra foto, en esa foto la masa va a ser la misma que en la primera, por más que haya pasado media hora, las presiones van a ser iguales y las temperaturas también. Es decir, que nos independizamos del tiempo y lo que está dentro de la turbina va a ser más o menos constante respecto al tiempo. Ese tipo de procesos estacionarios, que después lo vamos a ver un poco con equipos de calor y demás, como flujo constante, nos permiten decir que no hay variaciones de masa ni de energía adentro del sistema respecto del tiempo. Es decir, que podemos hacer cero este término de acá. Y esto es algo que nos va a pasar con las bombas, con los compresores, con las turbinas, con los motores en general. O sea, con un montón de cosas vamos a tener sistemas de flujo estacionario. Luego, la turbina que esquematizamos tiene una sola entrada y una sola salida, entonces no tiene sentido hablar de sumatorias de masas de entrada y de sumatorias de masa de salida. Hay una sola masa de entrada y de salida. Y la ley de la conservación de la masa nos dice que, como esto es estacionario, la masa que entra tiene que ser igual a la masa que sale, ¿no? Flujo másico que entra tiene que ser igual a flujo másico que sale. Por ende, ¿para qué les vamos a poner letras distintas si es lo mismo? Lo que no es igual y cambia son las condiciones del fluido a la entrada y la salida. El fluido a la entrada tenía determinada entalpía, tenía determinada velocidad y probablemente alguna altura distinta que la otra, que a la salida. O sea, probablemente la altura de la entrada no sea la misma altura que la salida. Después vamos a ver si es relevante, pero que no son las mismas, no son las mismas. Cuando sale, como es una turbina y nosotros le sacamos energía al fluido, probablemente esta entalpía sea menor. Esta velocidad tal vez sea menor o no, hay que verlo. Y la altura a la salida es seguro distinta que la altura de la entrada. Además dijimos que había una pérdida de calor porque no dijimos que la turbina estuviese aislada. Si la turbina estuviese aislada, bueno, podríamos decir que este término es cero, pero no es el caso. Nadie dijo que la turbina está aislada, entonces no podemos suponerlo. Además nos está indicando que quiere que calculemos este calor. ¿Qué calor hay? Calores de entrada no hay. El único calor que hay indicado es un calor de pérdida, que la turbina se calienta y pierde calor hacia el ambiente. Y después hay un trabajo de salida, en este caso, de eje. Y todo igualado a cero. Fíjense que casi todo esto es dato. Necesitamos hacer algunas simplificaciones más, pero casi todo lo que tenemos es dato. ¿Qué más podemos simplificar? Podemos decir que la diferencia de alturas no es cero, pero es despreciable. La verdad que lo que puede estar de diferente la diferencia de altura de la entrada de la turbina de la salida, que serán 2, 3, 5 metros. La verdad que no le hace en cantidad de energía en comparación al resto. Entonces ese término lo podemos despreciar y ya nos queda más compacto el balance. Después, la bibliografía indica que en general, salvo que el fluido vaya muy rápido, que ese es el caso de las turbinas de aviones, las turbinas de producir energía no van tan rápido, la energía cinética, el cambio de energía cinética, si es menor a 60 metros por segundo, que son como 200 kilómetros por hora, si es menor que esto, es despreciable, por orden de magnitud. Porque los cambios de entalpía, por ejemplo, ahora vamos a ver que andan en el orden de los miles, y los cambios que pueden aportar las energías cinéticas en velocidades tan bajas están en el orden de los 10, los 20, los 30. O sea, no tenemos información de la velocidad, es difícil medirlo, hay un montón de cosas. La verdad que si no tenemos
una referencia de que sea una turbina de avión o una turbina que va a muy alta velocidad, no tiene sentido evaluar el cambio de velocidad porque no nos aporta mucha más precisión al cálculo. Entonces volvemos a compactar nuestro balance energético y fíjense que ya nos quedó chiquito y cosas que más o menos tenemos o podemos tener. Podemos sacar factor común las masas y nos queda entonces que la masa por la diferencia de entalpía más este calor de pérdida menos el trabajo que vamos a sacarle a la turbina va a ser igual a 0. Podemos despejar y ya tenemos la ecuación que nos va a permitir obtener esto que nos piden, porque esto es un dato. Nos dijeron que esto eran 3 megas. Y esto, la masa es dato y las entalpías se pueden sacar de tabla, o sea que también son datos. Ya tenemos resuelto el ejercicio. Ahora veamos las particularidades de esos datos. Finalmente, vamos al esquema de la turbina que habíamos planteado, los datos iniciales, los datos de salida y el calor de pérdida. ¿Está bien? Teníamos una presión y una temperatura. Con esto nosotros podemos ir a las tablas y ver si para esta presión qué temperatura corresponde a la ebullición. Es decir, vamos a la tabla saturada. Recuerden que saturado significa cambio de estado. Entonces vamos a la sección saturada y buscamos en 70 atmósferas. O 7000 kilopascales o cualquiera de las conversiones, ¿no? Y vemos que nos dice la temperatura de saturación son 250 grados, por ejemplo. ¿Qué quiere decir esto? Que a 70 atmósferas el vapor de agua o el agua hierve a 250 grados. Si está a 450 grados, más que claro que esto ya hirvió hace rato. Esto es todo vapor. ¿Y vapor de qué tipo? Sobrecalentado. El mismo libro, un par de hojas más, en la tabla A6, tiene una tabla de vapores sobrecalentados a la que uno entra con temperatura en un eje y con presión en el otro y descubre, por ejemplo, que para 450 grados y 70 atmósferas uno tiene una entalpía. Esa entalpía la saca y es este valor. La entalpía la obtuvimos de la tabla de vapor sobrecalentado. Algo que vamos a hacer un montón de veces. El otro punto sabíamos que era saturado, entonces vamos a la tabla 4, que es la de saturados, y sabemos que la entalpía de salida vale esto, porque tenemos la presión de saturación y sabemos que está saturado. Convertimos el flujo másico en kilogramos por segundo para que nos quede todo en más o menos las mismas unidades, porque lo teníamos por horas. La idea es trabajar en segundos porque los megawatts en el fondo son megajoules por segundo. Entonces no confundamos, no vayamos a poner megajoules por segundo y del otro lado la masa en horas. Si la masa está en segundos, la potencia tiene que estar en segundos también. Volcamos todos estos datos en la ecuación, reemplazamos, hacemos todas las conversiones que corresponden. Fíjense que transformamos los megawatts en kilojoules por segundo, todo homogéneo, todo en kilos, kilojoules, kilogramos. También un error habitual es por ahí hacer las cosas rápido y no darse cuenta que megas había que convertirlo a kilojoules para que todo sea homogéneo. Y finalmente, ¿qué nos devuelve? Un calor negativo. Lo cual es coherente porque dijimos que la turbina estaba perdiendo energía. Entonces es lógico que nos devuelva un Q negativo. Si nos hubiese devuelto un Q positivo, ¿qué iba a significar? Que la turbina estaba recibiendo calor, es decir, que de afuera estaba recibiendo energía y se calentaba y por tanto también aportaba al fluido. No es el caso de una turbina, generalmente nunca ese, pero lo importante es interpretar los signos que obtenemos de calor y trabajo. Hay ejercicios en los que no está claro la transferencia de calor, qué sucede si el cuerpo pierde o gana calor. Entonces, bueno, en esos ejercicios hay que interpretar al final si realmente había una pérdida de calor o un ingreso de calor al sistema. Y con esto damos por terminado este tema. Nos queda ver la termofísica, que es la asociación de toda esta teoría que vimos de energía a los elementos. Porque ahora no hablamos más allá de... No lo relacionamos con los fluidos hasta que lo volcamos como entalpías que las sacamos de una tabla. Pero bueno, todo esto tiene un trabajo conceptual para que nosotros podamos relacionar las energías
con los fluidos. Puede ser cualquier fluido, nosotros en general vamos a trabajar casi todo con agua y con aire, pero bueno, necesitamos ver una parte más de energía que es la termofísica.